Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. Todas las personas alguna vez en nuestra vida hemos tenido fallas, caídas y desde luego hemos cometido errores. Pero, ¿sabías que podemos aprender mucho de estas faltas? Quédate y a través de diferentes meditaciones que nos comparte el Padre José, aprendamos el arte de aprovechar nuestras faltas en esta última sesión. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una emisión más de este programa en el que, como ustedes saben, estamos aprovechando el arte de aprovechar nuestras faltas. Espero que se encuentren muy bien porque yo me encuentro muy bien. No porque no tenga problemas u obstáculos, sino porque, tomado de la mano de Dios, todo se hace mucho más fácil. Así que si en este momento tú tienes algún problema, alguna adversidad, te invito a que te pongas en las manos de Dios, o mejor dicho, que pongas tu vida en las manos de Dios y verás cómo todo es distinto. En este programa vamos a recordar que todos tenemos faltas, todos hemos tenido grandes errores o caídas, pero ¿de qué nos sirve culpabilizarnos únicamente? No, hay que aprender de los errores, de los pecados que se conviertan en nuestros grandes maestros. Y por eso llegamos ahora a la meditación número 25. Tiene como título El ejemplo de los convertidos nos enseña a aprovechar nuestras faltas. Punto primero. ¿Cómo los convertidos tenemos que levantarnos valerosamente de nuestras caídas? San Francisco de Sales no se contenta con que sintamos tristeza por nuestras caídas, sino que desea que cada una de ellas sea de provecho para que tomemos más impulso y nos lancemos fuertemente a subir hacia la santidad. Por su parte, Santa Juana de Chantal, la más fiel discípula de San Francisco de Sales, repetía: Dios, con su voluntad permisiva, nos ha dejado caer en ciertas faltas para que nos humillemos y para que al arrepentirnos redoblemos nuestro amor hacia Él y nuestros propósitos de adelantar, de avanzar en santidad. ¿Qué hacen los corredores cuando caen?, se pregunta San Ambrosio, y responde: ellos no se quedan ahí tirados, caídos en el suelo. Se apresuran a levantarse y emprenden con mayor velocidad y cuidado su carrera para reponer el tiempo que perdieron en la caída. Pues así han hecho los que se han convertido. Se levantaron del estado de postración en el que los tenían sumidos sus pecados y emprendieron con más entusiasmo su carrera hacia la perfección, tratando de reponer en fervor el tiempo que perdieron pecando. De hecho, los pecadores arrepentidos corren con más velocidad hacia la santidad porque reconocen que han perdido demasiado tiempo en el pecado y que hay que aprovechar el poco tiempo que les queda y dedicarlo a trabajar por tratar de tener contento a Dios. En este momento viene a mi mente aquella frase de San Agustín que, después de haber vivido muchísimo tiempo lejos de Dios, exclamó cuando lo conoció: tarde te amé. ¿Y qué es lo que hizo San Agustín? Bueno, poner una carrera fuertísima para tratar de aprovechar ese tiempo perdido. San Juan Crisóstomo, con su acostumbrada elocuencia, exclama: ¿por qué los publicanos tan pecadores y las prostitutas tan escandalosas pueden preceder a otros en el reino de los cielos? Porque al arrepentirse sinceramente de sus maldades, se lanzan como una barca empujada por un viento impetuoso a tratar de llegar al puerto de la salvación. Parece que estuvieran ardiendo en un fuego devorador. ¿Qué es eso? El deseo de reparar con obras buenas las muchas obras malas con las cuales han manchado su existencia. Acuérdense que decía Jesús que a quien se le perdona menos, ama menos. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 48. A quien se le perdona menos, ama menos. Pero estos a quienes se les ha perdonado más se dedican a amar con más entusiasmo a Dios y se esfuerzan con mayor fervor a servirle.
Los que se precipitaron con mayor locura hacia el abismo de las maldades, si se convierten, pueden con ese mismo ardor lograr subir admirablemente hacia las alturas de la santidad. Y alguien preguntaría, ¿pero entonces es mejor haber sido pecador que santo? De ninguna manera. La persona que no ofende a nuestro Señor será siempre infinitamente más amada por Él que las demás. Jamás el suave aroma de una azucena podrá compararse con el fuerte olor de un desinfectante. Nunca una tela remendada será tan bella como la tela que no ha sufrido ninguna rotura. Al pecar, el alma pierde una dignidad que ya no podrá absolutamente ser reconquistada. Pero como dice San Gregorio, los que pecaron, se arrepienten y se proponen seriamente la enmienda, compensan las espantosas pérdidas que han tenido pecando con grandes ganancias que consiguen pidiendo perdón y haciendo obras buenas en pago de sus faltas. Y llega a producir mayor alegría en el cielo un pecador que se convierte que 99 santos que no necesitan conversión. Esto lo asegura Cristo en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 15, versículo 7. Y a veces el arrepentido consigue con su conversión el doble de gracias de las que tenía antes de pecar. Recordemos que las lágrimas, no de los ojos sino del corazón, permiten recuperar el tiempo perdido. Por eso Jesús le dijo a Santa Matilde, si quieres agradarme, tienes que dedicarte a reparar con muchos actos de amor las ofensas que has hecho pecando. Entonces la santa exclamó, pero ¿acaso se puede recuperar el tiempo perdido? Tratar de recuperarlo no sería como tratar de encadenar el viento de una tempestad. Y en ese momento una voz le dijo, el secreto para recuperar el tiempo perdido pecando son las santas lágrimas. No las lágrimas de los ojos que Dios no se las exige a todos, sino las lágrimas del corazón, un verdadero arrepentimiento, una santa tristeza por haber ofendido al mejor amigo que es Dios. Y esta santa, Matilde, recomendaba esto. Hay que regar cada día el jardín de nuestra alma con las lágrimas del arrepentimiento, de la contrición, no con las lágrimas de los ojos, sino con un verdadero y profundo arrepentimiento por los males que hemos hecho y por el bien que no hemos querido hacer. Estas lágrimas pueden convertir en un jardín lleno de bellas flores de santidad a un desierto que esté lleno de espinas de pecados. También un célebre predicador decía esto: yo no creo jamás en la santidad de las personas que no han llorado sus pecados. No hace falta quizás derramar lágrimas de los ojos, pero sí sentir profundo arrepentimiento por habernos comportado de una manera indebida. Podremos encontrar santos que no fueron sabios o que no fueron sacerdotes o que no hicieron milagros, pero lo que no encontraremos jamás será un santo o una santa que no haya sentido profundamente y por todos los días de su vida un hondo y total arrepentimiento de sus maldades. Aprendamos de esos arrepentidos a sacar de nuestras faltas el más grande provecho que de ellas se puede conseguir, la contrición y el propósito de la enmienda. Punto segundo. El ejemplo de María Magdalena nos enseña cómo sacar provecho de nuestras faltas. Para San Francisco de Sales hay un ejemplo que le impresiona mucho y que lo anima a invitar a la conversión aún a los más manchados pecadores. Es precisamente el caso de María Magdalena. Él lo explica así. María Magdalena, al convertirse, dio un giro tan radical en su vida que, siendo antes una vasija llena de la fetidez del pecado, se convirtió en un vaso rebosante del más agradable perfume de santidad. Su alma era como un basurero maloliente y asqueroso, y se convirtió en un jardín lleno de hermosas azucenas. Y cuanto más asquerosa era su alma cuando estaba en pecado, tanto más hermosa se volvió cuando logró conseguir su conversión. Y continúa diciendo San Francisco, todos los días
Podemos ver en los campos cómo el estiércol maloliente, al echarlo de abono a los jardines, se puede convertir en bella producción de flores, y lo que antes era pestilente y causaba asco, ahora ha producido una cosecha de perfumadas flores que atraen y agradan. Esto es exactamente lo que sucedió en el alma de la Magdalena, antes tan fea y manchada, y que por el arrepentimiento y la conversión, y por el perdón que le concedió nuestro Señor, y por la fuerza que recibió del Espíritu Santo, llegó a ser una verdadera santa, muy agradable al Creador. Y esto mismo nos puede suceder a nosotros si aprovechamos la bondad de Dios para obtener su perdón, si aprovechamos la generosidad del Espíritu Santo para implorarle que nos envíe sus luces y su fuerza para lograr alejarnos del pecado y empezar a practicar la virtud. Pero vamos a un breve corte y continuamos enseguida. Al regreso seguiremos escuchando el arte de aprovechar nuestras faltas. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en Tu Camino. Cristo está en medio de nosotros. En Tu Camino. Señor, en este momento hay alguien que se está dejando llevar por el pesimismo por alguna mala experiencia o una pérdida. Recuérdale que un bache en el camino no es todo el camino y que después de él, el trayecto se vuelve más tranquilo. Haz que ponga su mirada en la meta y no en las piedras de tropiezo, porque quien solo se centra en los pequeños momentos difíciles o en los problemas cotidianos es incapaz de ver el horizonte donde la tierra se junta con el cielo. Amén. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. Sigamos aprendiendo con el arte de aprovechar nuestras faltas. Muchas gracias por continuar con nosotros y seguimos hablando de María Magdalena. Fíjense que la historia de esta santa es una de las más conmovedoras del Evangelio. La tradición de la Iglesia ve en esta mujer a una pobre pecadora de la cual Jesús tuvo que echar 7 malos espíritus. Algunos han creído que ella fue aquella pecadora que, estando Jesús almorzando en casa de Simón el leproso, llegó y se arrodilló a sus pies y los ungió con un perfume muy costoso y los secó con su larga cabellera. El fariseo Simón se escandalizó de que Jesús se dejara tocar los pies por aquella pecadora, y fue entonces cuando Jesús narró un bello ejemplo, el de los 2 deudores. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Un hombre tenía 2 deudores. Uno le debía una gran cantidad y otro apenas le debía una pequeña suma, y los perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón respondió: pues lo amará más aquel a quien se le perdonó más. Y Jesús añadió: aquel a quien se le perdona poco, ama poco, pero al que mucho se le perdona, amará mucho. Y yo te digo que a esta mujer le quedan perdonados sus muchos pecados porque ha demostrado mucho amor. Mujer, tus pecados te quedan perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. San Lucas, después de este capítulo 7, versículo 37, nos dice que en adelante María Magdalena acompañó a Jesús en sus viajes de apostolado junto con otras santas mujeres que lavaban la ropa,
cocinaban los alimentos, enseñaban la religión a los niños, atendían a los enfermos y ancianos y ayudaban a instruir a las mujeres. Después, cuando Jesús resucitó, una de sus primeras apariciones fue precisamente para María Magdalena, la cual estaba junto al sepulcro llorando, creyendo que se habían robado el cadáver de Cristo. De pronto, se le aparece un hombre elegante. Ella se imagina que es el dueño de la finca y le suplica llorando: «Si usted se ha llevado el cadáver del Señor, por favor devuélvamelo». Y Jesús le dice: «María». Ella entonces lo reconoce y se arrodilla a besarle los pies, pero Jesús le pide que vaya a la ciudad y cuente a los apóstoles que Él ha resucitado. Como pueden ver, es de admirar que Jesús resucitado hace dos de sus primeras apariciones a dos pecadores: a Pedro, que lo había negado 3 veces, y a Magdalena, de quien había tenido que echar 7 demonios. Y es que nuestro Señor lo que mira no es qué tan pecadora ha sido nuestra vida pasada, sino qué tantos propósitos y buenos deseos tenemos de ser sus amigos en la vida que nos queda en esta tierra. También, respecto de cada uno de nosotros, como en la vida de Pedro y Magdalena, lo que está mirando nuestro Señor no es qué tantos pecados cometimos en el pasado, sino qué tan arrepentidos estamos y qué tan grandes son nuestros deseos de conservarnos en su santa amistad. Continúa comentando San Francisco de Sales. La Magdalena es la patrona de los pecadores simpáticos. Recordemos que ya sabemos que hay 2 clases de pecadores. Unos son los que no se quieren corregir, son los pecadores antipáticos, y de ellos está lleno el infierno. Pero el otro grupo lo forman los pecadores simpáticos, los que, como San Pedro y María Magdalena, fueron derrotados por el mal, pero reconocieron a tiempo sus errores, pidieron perdón humildemente, se dedicaron con entusiasmo a pagar con actos de amor a Dios y de caridad al prójimo sus antiguas faltas, y consiguieron ser amigos de nuestro Señor. De ellos está totalmente lleno el cielo. Punto número 3 de esta meditación: cómo una penitente nos da lecciones para pagar con amor nuestras faltas. San Francisco de Sales comenta: ¿qué mejor penitencia puede haber que pagarle a Dios con muchos y repetidos actos de amor las ofensas que le hemos hecho? Pues esto fue precisamente lo que hizo María Magdalena. Ella seguramente repitió toda su vida de penitente las palabras que le dijo San Pedro el día en que Jesús, después de sus negaciones, lo admitió otra vez como jefe de su iglesia: «Señor, tú sabes que te amo». O bien, las palabras de este salmo: «Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante». Y lo que decía San Pablo: «¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? Ni la muerte, ni lo presente, ni lo futuro, ni criatura alguna podrá separarme del amor que Dios me ha demostrado en Cristo Jesús». Así lo decía el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 35. ¿Qué hace la gente cuando la ofendemos en algo? Exige que se le desagravie en aquello mismo en que se le ofendió. Por ejemplo, si se le quitó dinero, pide que se le devuelva. Si le dañaron el mobiliario, pide que se le arregle. Pues Dios también pide que le paguemos nuestros pecados con aquello mismo con que lo ofendimos. Y como el pecado es negarle amor por dirigirlo hacia las criaturas y hacia el mal, porque decía San Agustín que pecar es alejarse de Dios e irse tras las criaturas, el Creador nos pide que le paguemos el mal que le hicimos, haciendo el esfuerzo por llenar nuestra existencia de actos de amor. Seguramente que este fue el modo de vivir que tuvo María Magdalena desde su conversión hasta su muerte. Así como cuando fue pecadora, dedicó todas sus energías a obrar el mal, desde que logró su conversión, enfocó todas las fuerzas de su alma a demostrarle a Dios que sí lo amaba con toda su alma y a cumplir aquel mandamiento que Jesucristo declaró ser el más importante de todos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas.
Esto es lo que nuestro Señor nos pide, que ya que hemos gastado tanta energía en ofenderlo y a dedicarnos a buscar satisfacciones vanas en criaturas materiales que de nada aprovechan para la salvación, que de ahora en adelante gastemos nuestra energía y nuestras fuerzas en vivir para Él y en demostrarle con la vida práctica que en verdad lo amamos. Pensemos que Magdalena ciertamente no pudo ofrecerle a Dios la inocencia, pero sí le ofreció la penitencia. Inocencia es tener el alma limpia porque no se han cometido pecados. Penitencia, en cambio, es purificar el alma de sus antiguos pecados, arrepintiéndose, pidiendo perdón, ofreciendo oraciones, sacrificios y buenas obras en pago de las faltas cometidas. Magdalena no tuvo el honor de poder presentar a Dios su alma sin mancha de pecado, pero su vida de arrepentimiento y de gran amor a nuestro Señor le obtuvo una belleza espiritual que quizás nosotros jamás en la tierra podremos imaginar ni calcular. Y esto lo decimos porque puede ser algo que nos anime fuertemente a imitarla. Tampoco nuestra alma puede presentarse inocente y sin pecado ante el divino juez, pero sí podemos hacerla sumamente hermosa y agradable ante los ojos divinos si la adornamos con el arrepentimiento, con frecuentes y fervorosas oraciones, con pequeños pero repetidos sacrificios y con una cadena interminable de pequeñas acciones de amor hacia Dios. San Francisco de Sales añadiría lo siguiente: quizás la Magdalena nunca se hubiera enamorado tan fuertemente de Jesús si Él no le hubiera tenido que perdonar tantos pecados. Algo parecido nos puede suceder a nosotros. Quizás si no hubiéramos caído tanto y tantas veces y no hubiéramos tenido tan larga lista de pecados para que el Señor nos perdonara, seguramente no lo amaríamos tanto. Pero ahora que nos sentimos tan generosamente perdonados por Él, no nos debe quedar otro camino que el de dedicarnos a amarlo con todas las fuerzas de nuestra alma y a consagrar a su amor todo lo que hacemos y sufrimos. No se nos olvide nunca que amor con amor se paga, y que a quien más se le ha perdonado debe amar mucho más. Podemos preguntarnos, ¿amo en verdad a mi Dios? Si a cualquier hora del día me preguntan, ¿qué estás haciendo?, podré responder, ¿estoy amando a Dios? ¿Cuántas veces me acuerdo cada día de mi Padre que tanto me ama? A San Francisco de Sales, siempre tan alegre, le preguntaron un día por qué suspiraba de tristeza y respondió, es que estuve un cuarto de hora sin acordarme del buen Dios. Siguiendo este ejemplo, nosotros podríamos preguntarnos, ¿hasta cuánto tiempo estoy yo sin acordarme de Él? Mis oraciones las digo con verdadero afecto, recordando aquella definición de oración que compuso Santa Teresa. Obrar es hablar con un amigo que en verdad nos ama. San Juan de la Cruz dejó también escrito, en el atardecer de la vida seremos examinados acerca del amor. Y el atardecer de la vida pues significa el momento de nuestra muerte. Se nos va a examinar no por cuánto dinero obtuvimos, sino si amamos a Dios. Así que pregúntate, ¿estará contento nuestro Señor del modo como lo amo ahora, después de que tanto lo he ofendido en mi vida pasada? Que María Magdalena me enseña a desagraviar con una vida nueva de amor a Dios mi desastrosa vida pasada de amor desordenado a las criaturas. Vamos a un corte y regresamos enseguida. Al regreso seguiremos escuchando el arte de aprovechar nuestras faltas. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Ahora
bajaremos por el inclinado camino que utilizó Cristo el Domingo de Ramos para entrar a Jerusalén. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y es el tema de la excomunión. Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¿Tengo que ir a la misa de la noche y también a la del día siguiente? No, gatito, es suficiente con que vayas. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. La tanatología no te va a quitar el dolor inmediatamente, pero sí te va a ayudar a superarlo. Además, todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Señor, te damos gracias por habernos dado estos hijos. Es una alegría para nosotros y las preocupaciones, temores y fatigas que nos cuestan las aceptamos con serenidad. Ayúdanos a amarlos sinceramente. A través nuestro has hecho surgir vida. Desde toda la eternidad tú los conocías y amabas. Danos sabiduría para guiarlos, paciencia para instruirlos, vigilancia para acostumbrarlos al bien mediante nuestro ejemplo. Fortalece nuestro amor para corregirlos y hacerlos más buenos. En ocasiones es tan difícil comprenderlos, ser como ellos nos desean, ayudarlos a hacer su camino. Enséñanos tú, Padre bueno, por los méritos de Jesús tu Hijo y Señor nuestro. Amén. Sigamos aprendiendo con el arte de aprovechar nuestras faltas. Muchas gracias por continuar con nosotros. Llegamos ya a la meditación número 26 que tiene este título: que ni las faltas del pasado ni las posibles faltas del futuro logren dañar nuestro presente. Punto número 1. 2 enemigos que pueden amargar el momento presente. San Francisco de Sales recomendaba: debemos preocuparnos únicamente por emplear bien el momento presente. Del pasado ya no vivamos preocupados. Por el futuro no nos afanemos porque todavía no existe ni sabemos si existirá. De un gran hombre dijo uno de sus hijos: no perdía el tiempo amargándose por el pasado que ya no podía componer ni cambiar, ni por el futuro que no sabía si iba a llegar. Centraba toda su atención en cumplir bien su deber de cada momento. Fíjense que los que estudian las penas y amarguras humanas han sacado esta conclusión: que el 30% de las penas de la gente se deben a los recuerdos tristes de su vida pasada, y el 60% se debe a sus miedos y temores por los males que les pueden suceder en el futuro. Pues bien, ¿no será esto lo que nos sucede a nosotros respecto a las faltas que hemos cometido o que podemos cometer? Pero, ¿para qué vivir amargándonos el momento presente por la angustia de lo malo que cometimos y de lo bueno que pudimos hacer y no hicimos? O también por el temor de las faltas que podremos cometer en el futuro. ¿Por qué no dedicarnos mejor a una ocupación mucho más placentera y agradable, como es la de aprovechar para llenar nuestro hoy, el día presente, con la mayor cantidad posible de actos de amor a Dios y de pequeñas oraciones y de detalles de caridad para con el prójimo? Aprovechemos las faltas para obrar bien. Lo pasado, pasado está, y nadie va a lograr que sea distinto. Lo que vale es el presente, y este sí podemos aprovecharlo. El libro de la imitación de Cristo de Tomás de Kempis enseña: ahora es tiempo muy precioso. Ahora son los días en que puedes conseguir la salvación. El tiempo actual es el que Dios acepta para que te conviertas. Pero qué tristeza que lo gastes en inútiles lamentaciones o en miedos paralizadores
y no aproveches estos momentos para ganarte la vida eterna. Tiempo vendrá en que desearás un día, una hora para enmendarte y quizás ya no se te conceda. Por lo tanto, ¿por qué no aprovechar el momento presente para enmendar tus equivocaciones? Recordemos que Jesús dejó la fórmula para obtener tranquilidad en el Evangelio de San Mateo capítulo 6 versículo 34. Una frase muy pequeña que dice mucho. A cada día le basta su propio afán. Por lo tanto, Jesús no desea que amarguemos el presente con tristezas por nuestro pasado ni con preocupaciones por nuestro futuro. Estas preocupaciones solo sirven para enfermarnos de los nervios y envejecer antes de tiempo. Pasamos al segundo punto. En vez del amargo recuerdo de las faltas del pasado, llena de amor el presente. Si hubo un hombre que nunca transitó por caminos llenos de alfombras de rosas, sino sobre espinas y pesares, ese fue San Pablo. Su pasado ustedes lo conocen. Era bastante triste y amargo. Cuando aún se llamaba Saulo, fue un feroz perseguidor de los cristianos, un joven que respiraba amenazas de muerte. En su vida, antes de ser cristiano, hubo momentos cuyo recuerdo le podían producir pensamientos muy humillantes. Pero Pablo no se amargaba por esto. Él tenía claro que no podía volver a escribir los capítulos de su vida que ahora le avergonzaban. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Oigámoslo de sus propios labios. Echando al olvido lo que queda atrás, me lanzo en consecución de lo bueno que pueda conseguir de ahora en adelante. Así lo escribe en una de sus cartas. ¿Qué hizo? En lugar de vivir desanimado por sus maldades pasadas, lo que hace es convertir en páginas de oro los días que le quedan por vivir. Si antes persiguió a los discípulos del Señor, ahora le consigue más. Si antes colaboró en que trataran con violencia a los cristianos, ahora soporta con paciencia la violencia que hacen contra él los enemigos de nuestra religión. No se pasa la vida quejándose del pasado, sino más bien santificando el presente. No se encerró en el ayer, sino que se dedicó a vivir una vida llena de obras para la eternidad feliz. Pagó sus faltas con actos positivos y no con desalientos inútiles. La enseñanza es clara. No podemos destruir el pasado, pero sí podemos redimirlo. Podemos rectificarlo llevando de ahora en adelante una conducta tan buena que borre las malas huellas que dejaron nuestros comportamientos indebidos. Podemos desagraviar con una vida caritativa, piadosa y santa en la actualidad la vida escandalosa que llevamos en otro tiempo. San Pablo no pudo borrar su pasado, pero sí logró redimirlo. El ladrón que murió junto a Jesús en la cruz no logró hacer que su pasado ya no fuera lo que fue, pero lo que sí pudo fue obtener que al ofrecer a Cristo sus sufrimientos en el Calvario, le fuera restituida la amistad con Dios y fuera llevado al cielo. ¿Y por qué Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso? No porque en el pasado no había sido malo, sino porque en el presente demostraba gran confianza en la misericordia del Redentor y desagraviaba con dolores y mucha paciencia su antigua maldad. ¿Qué haremos entonces nosotros? Que nos sentimos intranquilos por nuestros antiguos pecados, pues recurramos a Jesús como el ladrón en la cruz. Roguémosle que se acuerde de nosotros con misericordia. Pidámosle perdón. Ofrezcámosle nuestros sufrimientos y buenas obras, y Él nos invitará también un día a acompañarlo en su paraíso eterno. Tercer punto de la meditación. No dañemos la felicidad del presente con el miedo de lo que puede suceder en el futuro. Y a propósito de esto, una historia. Un día, dos religiosos imprudentes se salieron a escondidas de su convento para ir a un carnaval. Y allí, entre tanta gente mundana y corrompida, ofendieron mucho a Dios. Uno de ellos, muy arrepentido, regresó al convento y le contó al superior su imprudencia. Se confesó humildemente y empezó a rezar más y a multiplicar sus obras buenas y sus pequeños sacrificios. ¿Con qué? Con la esperanza de recobrar otra vez la amistad con Dios. Y llegó a la santidad.
En cambio, el otro se desanimó y se puso a pensar, si ahora caí tan gravemente, ¿cómo será el futuro? Y sin confiar en la misericordia de Dios, se entregó al vicio, al pecado, y terminó muy tristemente. Lo que a este pobre hombre lo perdió fue el desanimarse por lo que le podría suceder en el futuro y olvidar que si él tenía buena voluntad, Dios estaría en ese futuro tan temido y le ayudaría a salir vencedor. Sobre el miedo al futuro, también podemos aprender de Séneca. Él fue un sabio muy famoso que vivió en tiempos de Nerón en el siglo I, y este filósofo dejó escritas estas frases: nada es tan disparatado ni tan dañino como adelantar los infortunios. Cuando nos angustiamos con toda suerte de presagios y pensamientos tristes, caemos rendidos por el esfuerzo. Es una gran locura sufrir un mal antes de que llegue. Los seres más tristes son los que sufren la desgracia antes de que ésta llegue. Quizás estas frases hayan sido escritas para ti si vives pronosticando faltas y caídas para tu porvenir. Y una historia antes de ir al corte. El papá exagerado. ¿Qué diríamos de un papá que pensara, para que mi niño no tenga preocupaciones en el futuro, le voy a dar desde ahora que tiene 7 años todo el dinero que va a necesitar para todos sus años de estudios? Pues que sería una enorme tontería. Al niño se le da cada día lo que necesita, y así lo hace el Padre Dios con nosotros. Cada día nos concede la fortaleza que necesitamos para ese día, y cuando llegue el futuro con sus luchas y peligros, nos concederá todas las fuerzas que necesitemos para ese futuro. Por lo tanto, ¿para qué estar viviendo llenos de preocupaciones? Y otro gran pensador, Fenelón, decía: los sufrimientos que nos fabricamos por vivir preocupándonos por el futuro son como un castigo por querer suplantar la providencia amorosa de Dios por nuestros afanes inútiles. Confiemos en Dios y esperemos en paz. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Al regreso seguiremos escuchando el arte de aprovechar nuestras faltas. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo, porque de una u otra manera Dios siempre se hace presente en tu camino. Camino, un programa para encontrar la meta. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en tu camino. Cristo está en medio de nosotros. Sigamos aprendiendo con el arte de aprovechar nuestras faltas. Gracias por continuar con nosotros y estamos llegando ya a la meditación número 27 y última. Título: debemos aprovechar nuestras faltas para aumentar la devoción a la Santísima Virgen. Punto número 1. María es refugio de pecadores y puerto para los náufragos. Decía San Bernardo, María tiene más deseo de ayudarnos que nosotros de ser ayudados por ella. Lamentablemente, algunos se imaginan que por ser tan pecadores ya no tienen derecho a las predilecciones de la Madre de Dios, y San Francisco les recuerda: ni siquiera la muchedumbre de nuestros pecados le impide a María Santísima ayudarnos, porque ella es Madre de Misericordia, y la misericordia no se ejercita sino cuando hay miserables para socorrer. Así como una madre muy caritativa no le tiene asco a las llagas y heridas de su hijo, y las lava, y les hace las curaciones con todo cariño por más fétidas que estén, así, nuestra Madre amorosa no nos abandona cuando acudimos a ella, aunque hayamos caído en el pecado. Por eso Santa Gertrudis cuenta que un día tuvo una visión en la que veía que María
cobijaba bajo su manto a los pecadores más llenos de llagas espirituales. San Francisco de Sales decía: la Santísima Virgen ha sido siempre la estrella del mar que guía a los navegantes para que no se hundan entre los peligros, que no choquen contra los escollos del mar tan agitado, porque ella es el puerto seguro. Ella defiende contra las tempestades de nuestras pasiones y malas inclinaciones. En el corazón amable de María, logramos obtener lo que los marineros logran en un buen puerto después de una pavorosa tempestad: reparar las averías de sus naves. Y escribiendo San Francisco de Sales a Santa Juana de Chantal, dice: yo me imagino que cuando la pecadora del Evangelio se convirtió, nuestro Señor la encomendó a la Madre Santísima para que ella la fuera guiando hacia la santidad, y que con las palabras y ejemplos de la Virgen María, el alma de María Magdalena, que antes era como un vaso ennegrecido y lleno de toda clase de basura, se fue convirtiendo en un vaso de cristal todo resplandeciente. Por eso María Magdalena estaba siempre muy cerca de María. Y me imagino también que eso mismo le va a suceder al alma de cada uno de nosotros si aceptamos lo que Jesús quiere, o sea, que nos confiemos a los cuidados maternales de la Virgen, de su madre, porque ella puede transformar a la más archipecadora de las Magdalenas en la más admirable de las penitentes. Dejemos, por tanto, que ella obre ese milagro en nuestra pobre alma. Tengamos en cuenta que Jesús es el mediador ante el Padre, pero ha querido que la Virgen María sea nuestra mediadora ante Él. Si el exceso de nuestras miserias nos llenara de pavor para presentarnos ante Dios, digámosle a María que nos presente ella, que es tan extremadamente compasiva. Sus manos de madre tratan con más bondad a los que somos más débiles y más enfermos del alma. Si en el día del juicio el Señor nos pregunta: ¿tienes algún abogado que te defienda?, le podremos decir emocionados: sí, Señor, mi abogado es una abogada, tu Madre Santísima, que es también mía por bondad tuya. Y piensen, ¿nos podrá condenar Jesús si la Madre que Él tanto ama intercede por nosotros? Yo creo que no. Cuando Dios creó al primer hombre, exclamó: no conviene que el hombre esté solo, le daré una compañera semejante, y formó a una mujer para que colaborara con él. Pues bien, el hombre necesita siempre la presencia amable y bondadosa de la mujer, de la madre, de la hermana, de la esposa, de la hija, de las mujeres de buena voluntad que tanto ayudan a que la vida sea más feliz. Y en la vida espiritual, Dios sigue diciendo siempre: no conviene que el ser humano esté solo, le daré una gran colaboradora. Y nos presenta a su Madre Santísima para que nos acompañe, nos defienda, nos consuele y anime en el difícil y peligroso camino de la vida. Entre los grandes santos, quizás ninguno estuvo tan enamorado de la Madre del Cielo como uno que vivió hacia el año 1100, San Bernardo. Y quizás ninguno como él le haya dado tantos títulos. Recordemos algunos de los bellos nombres con que este doctor de la Iglesia alabó a la Virgen María. Oh María, tú eres el canal, el acueducto por donde nos llegan todas las bendiciones que Dios nos manda desde el cielo. Tú eres la escalera misteriosa por donde suben nuestras peticiones hacia Dios y por donde nos llegan las respuestas tan generosas de nuestro Señor. Tú eres la puerta del cielo, que nos va a permitir llegar hasta el trono del Dios Altísimo. Tú eres refugio de pecadores, donde hayan defensa y protección los que se sienten tan manchados. Nuestra vida es como una débil navecilla batida por los huracanes y amenazada por las olas de las contrariedades. Pero tú eres la capitana que la va guiando hasta llevarla al puerto de la salvación. Cobijados bajo tu manto, lograremos llegar a la gloria a pesar de todos los piratas
y a pesar de todas las tempestades. San Bernardo también pronunció un desafío que se ha hecho famoso. Así lo dice: que no vuelva a alabar tu misericordia, oh Virgen Santísima, quien te haya invocado en sus momentos difíciles y tú le hayas fallado en ayudarle. Pero antes perecerán cielos y tierra que María deje de socorrer a quien acude con confianza a implorar su protección. En la Biblia hay una mujer que es imagen de la Virgen María. Narra la Biblia que cuando el impío ministro Amán se propuso exterminar al pueblo de Dios, la reina Esther intercedió ante el rey y por los ruegos de la reina, los condenados a muerte se libraron de la sentencia que había sido decretada contra ellos. Pues bien, la Iglesia Católica ha visto siempre en esta mujer Esther una figura de la Santísima Virgen porque nuestra Reina Celestial vive intercediendo ante su Hijo, Rey del Universo, para que no caigan sobre nosotros los castigos y condenas que merecemos por nuestros pecados. Los santos dicen que el oficio principal de la Virgen María en el cielo es conseguir para nosotros los pecadores la misericordia de Dios, y que así como en los gobiernos hay ministro de Economía y ministro de Agricultura, etc., que así también en el cielo a Nuestra Señora se le ha concedido un ministerio, el ministerio de la misericordia, el oficio de ayudar a los pobres pecadores, y que mientras más grande sea la misericordia de un débil pecador, mayor derecho tiene a acudir al corazón misericordioso de la Madre del Redentor. Hay un periodo de tiempo sumamente peligroso y es el que sigue a la curación de una grave enfermedad. Ese tiempo, llamado convalecencia, tiene el especialísimo riesgo de que el organismo está tan débil y tan propenso a volverse a enfermar que con cualquier descuido se vuelve a contagiar y la recaída puede ser peor aún que la misma enfermedad. Y así sucede en el espíritu. Por eso decía Jesús que apenas los malos espíritus son echados de un alma, se van y traen otros espíritus peores que ellos y atacan con mayor furia y pueden lograr que el nuevo estado de la pobre alma llegue a ser peor que el que sufría antes de echar a los espíritus malos que le hacían pecar. Y esto lo vemos y experimentamos continuamente. Afortunadamente, la bondad de Dios nos ha puesto al cuidado de la más hábil enfermera espiritual que existe, la Madre de Jesús. Ella, como especialista en su profesión, sigue cuidadosamente a sus enfermos después de la curación. Se siente sumamente interesada en nuestra perseverancia en el bien, porque sabe muy bien que las promesas de Dios se les hacen a todos los que comienzan a obrar el bien, pero que los premios de los vencedores no se conceden sino a los que saben perseverar en el bien hasta el fin. Por eso concluimos: oh Madre de mi Salvador y Redentor, consígueme de tu divino Hijo la gracia de perseverar en el bien hasta el último momento de mi vida. Amén. Y con esto concluimos el curso de El arte de aprovechar nuestras faltas. Y recuerden que nunca están solos, porque de una u de otra manera, Dios siempre está con nosotros en nuestro camino. Que Dios les bendiga. Hemos concluido nuestro curso, y ahora ya sabes muy bien que de nuestros errores y faltas se puede aprender mucho para no volver a fallar. Gracias por haber aprendido el arte de aprovechar nuestras faltas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad.
En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.